Raza Gir contra raza Gucerat, ¿cuál es la mejor para la producción de leche y carne? Si estás interesado en la producción de leche y carne, seguramente habrás oído hablar de las razas de vacas lecheras Jair y Gucerat. Ambas son razas originarias de la India y son muy populares en todo el mundo debido a su alta producción de leche y carne. Pero, ¿cuál es la mejor opción para tu negocio? En este video te presentaremos las ventajas y desventajas de cada raza para ayudarte a tomar una decisión informada. ¿Qué es la raza Gir? La raza Gir es una vaca originaria de la India, conocida por su gran producción de leche y carne. Se caracteriza por su pelaje rojo, blanco y gris y por tener una gran capacidad de adaptación a diferentes climas y condiciones. Las vacas Gir son muy populares en países como Brasil, México y Colombia debido a su alta producción de leche y carne. Ventajas de la raza Gir. Producción de leche. Las vacas Gir pueden producir hasta 10 litros de leche al día, lo que las convierte en una excelente opción para la producción lechera. Resistencia. La raza Gir es muy resistente a enfermedades y a condiciones climáticas adversas, lo que las convierte en una buena opción para climas extremos. Longevidad. Las vacas Gir tienen una vida útil larga y pueden producir leche durante varios años. Desventajas de la raza Gir. Tamaño. Las vacas Gir suelen ser más pequeñas que otras razas lecheras, lo que puede limitar su producción de leche y carne. Alimentación. Las vacas Gir requieren una alimentación balanceada y cuidadosa, por lo que su mantenimiento puede ser costoso. ¿Qué es la raza Gucerat? La raza Gucerat es otra vaca originaria de la India, conocida por su alta producción de leche y carne. Se caracteriza por su pelaje blanco y gris, y por ser una raza muy popular en países como Brasil y México. Ventajas de la raza Gucerat. Producción de leche. Las vacas Gucerat pueden producir hasta 8 litros de leche al día, lo que las convierte en una excelente opción para la producción lechera. Resistencia. La raza Gucerat es muy resistente a enfermedades y a condiciones climáticas adversas, lo que las convierte en una buena opción para climas extremos. Carne. Las vacas Gucerat tienen una excelente calidad de carne, por lo que son una buena opción para la producción de carne. Desventajas de la raza Gucerat. Tamaño. Las vacas Gucerat también suelen ser más pequeñas que otras razas lecheras, lo que puede limitar su producción de leche y carne. Temperamento. Las vacas Gucerat pueden ser un poco agresivas y difíciles de manejar, lo que puede requerir más atención y cuidado. Raza Gir contra la raza Gucerat. Ambas razas son excelentes opciones para la producción de leche y carne. La elección dependerá de tus necesidades y condiciones específicas. Si buscas una raza resistente y con alta producción de leche, la raza Gir puede ser la mejor opción para ti. Por otro lado, si buscas una raza que tenga una excelente calidad de carne y resistencia, la raza Gucerat puede ser la opción adecuada. Es importante tener en cuenta que la alimentación y el manejo adecuado de las vacas son clave para su producción de leche y carne. Además, es recomendable buscar asesoría de expertos en la materia para tomar una decisión informada sobre qué raza de vacas lecheras o cárnicas elegir. Conclusión. La elección entre la raza Gir y la raza Gucerat dependerá de tus necesidades específicas en cuanto a producción de leche y carne. Ambas razas son resistentes y tienen una alta producción, pero pueden presentar desventajas en cuanto a tamaño, alimentación y temperamento. Es importante tener en cuenta que una alimentación adecuada y un manejo cuidadoso son fundamentales para el éxito en la producción de leche y carne.